el esplendor, el enigma y el silencio. Durante décadas, la figura de Enrique Rambal ha sido objeto de mitos, versiones incompletas y especulaciones que han alimentado tanto la prensa de espectáculos como los círculos más íntimos del teatro y cine latinoamericano. Su muerte repentina en 1971 dejó un vacío irreemplazable en el arte dramático mexicano. Sin embargo, más allá de su legado artístico, su vida personal, especialmente la relación con su esposa, ha estado envuelta en un manto de misterio. Hoy, después de más de medio siglo de silencio, su viuda ha roto el pacto tácito que mantuvo durante décadas. En una entrevista concedida a un medio cultural independiente y posteriormente retransmitida por varios canales de televisión en México y España, confesó lo que por años fue solo un susurro entre bastidores. Enrique Rambal no murió como nos contaron. Su desaparición estuvo marcada por el dolor, la incomprensión y un entorno profesional que exigía perfección, incluso cuando el alma se quebraba por dentro. El ascenso meteórico de una leyenda, Enrique Rambal, nació en Madrid en 1924, pero fue en México donde se consolidó como una de las figuras más imponentes del teatro y el cine. Con una formación teatral rigurosa y una presencia escénica imponente, se convirtió en uno de los actores más respetados de su generación. Participó en más de 60 películas y fue director de múltiples puestas en escena que aún hoy se estudian en las escuelas de actuación por su innovación y profundidad emocional. Su rostro se volvió familiar para millones de hogares gracias a su participación en películas como El Mártir del Calvario, 1952, donde encarnó a Jesucristo con una intensidad que dejó sin aliento al público. Esta interpretación, en particular, cimentó su imagen como un actor de profundo compromiso espiritual y humano, lo cual, paradójicamente, alimentó el mito de su propia tragedia personal. Detrás del escenario, sin embargo, la vida de Rambal era mucho más compleja. La presión de mantenerse en lo alto, las exigencias de la industria cinematográfica y el escrutinio constante comenzaron a afectarlo a un nivel que pocos lograron percibir en aquel entonces. Su matrimonio, en apariencia sólido, comenzó a mostrar grietas invisibles para el público, pero dolorosamente reales para quienes lo rodeaban. Una relación bajo el foco. Y la sombra su esposa, cuyo nombre prefirió mantener en el anonimato durante décadas para preservar su privacidad, era también una figura del mundo artístico. Aunque no alcanzó la notoriedad de su marido, compartía con él el amor por el teatro y lo acompañó en muchos de sus proyectos. En las fotos de archivo, aparecen juntos en estrenos y conferencias de prensa, irradiando complicidad. Pero como ella misma admitió ahora, muchas de esas sonrisas eran forzadas. La verdad es que Enrique era un genio, pero también un hombre profundamente atormentado, confesó. Vivíamos rodeados de luces, de halagos, de fama, pero en casa, cuando se cerraba la puerta, quedábamos él y su oscuridad. La confesión más impactante de su testimonio fue que, contrariamente a la versión oficial de que Enrique murió de un paro cardíaco fulminante mientras dormía, su muerte fue precedida por semanas de crisis emocionales severas. Yo sabía que algo no estaba bien. Lo veía en sus ojos. Dormía mal, comía poco, se perdía en sus pensamientos. Pero en esa época, nadie hablaba de depresión. No se podía. Era una palabra prohibida. Ella recordó que durante los días previos a su muerte, Enrique había tenido varias conversaciones en las que mencionaba su deseo de retirarse, de dejarlo todo atrás. Quería irse al campo, vivir en silencio, dedicarse a escribir. Decía que ya no le quedaban más personajes por interpretar. Y eso, viniendo de él, era como si me dijera que ya no quería vivir. La última noche, la noche en que Enrique falleció, la versión pública relataba que se había acostado temprano después de una cena ligera. Su esposa lo encontró sin vida a la mañana siguiente. El acta de defunción señaló un infarto agudo de miocardio. Pero ahora, con voz entrecortada y ojos llenos de una tristeza que ni el tiempo logró disipar, su viuda declaró: «No fue solo un infarto,
fue una rendición. Él se dejó ir. Había escrito una carta que encontré días después, escondida en uno de sus libros de poesía. En ella me pedía perdón. La carta, que decidió no publicar íntegramente por respeto, hablaba del agotamiento, de la presión de mantener una imagen que ya no le pertenecía y del miedo a ser olvidado. Me decía que lo sentía por dejarme sola, pero que ya no podía más, que había dado todo y que ya no le quedaba nada por ofrecer. Este testimonio no solo reconfigura la imagen pública de Enrique Rambal, sino que también lanza una reflexión sobre la forma en que tratamos a nuestros ídolos. ¿Cuántos artistas han sufrido en silencio, atrapados en una imagen que no les pertenece? ¿Cuánto dolor se esconde detrás de una sonrisa perfecta y un aplauso estruendoso? La carga del silencio. Durante más de 5 décadas, su viuda cargó con ese secreto. No quería que lo recordaran como alguien débil. Enrique era grande, era fuerte. No quería empañar su legado, pero el peso de esa verdad no dicha se volvió insoportable. Al final comprendí que hablar no era una traición, sino un acto de amor, porque solo contando la verdad podemos entender realmente quién fue Enrique. Este primer capítulo en la revelación de una historia hasta ahora escondida no es solo una confesión íntima. Es también un llamado de atención a una sociedad que muchas veces exige la perfección de sus ídolos, sin detenerse a considerar sus dolores, sus silencios, sus batallas interiores. La historia de Enrique Rambal no terminó con su muerte. Comienza de nuevo hoy, 54 años después, cuando su esposa decide hablar. Y lo que está por contarse promete cambiar para siempre la forma en que lo recordamos. Entre el amor y la sombra. Confesiones de una viuda silenciada. Durante décadas, el nombre de Enrique Rambal evocó únicamente respeto, admiración y excelencia artística. Pero como toda leyenda, también escondía una parte oculta, aquella que no se retrata en las portadas de revistas ni en las ovaciones del teatro. En este segundo capítulo, la voz de su esposa, quien vivió en la intimidad de sus días más felices y más oscuros, revela los secretos que sellaron su unión, y la lenta caída emocional de un hombre que lo tuvo todo, salvo la paz interior. Éramos 2 artistas, pero 2 almas heridas. El relato de la viuda inicia como una historia de amor clásico. Nos conocimos entre bambalinas. Él acababa de recibir una ovación de pie por su interpretación de Hamlet. Yo estaba allí, actuando en una obra menor, pero cuando cruzamos la mirada, supe que nada sería igual. Así comenzó una relación marcada por la pasión artística y la intensidad emocional. Desde Puchadaz. Desde el primer día, Enrique mostró un carácter fuerte, perfeccionista, incluso obsesivo. Para él, el teatro era una religión, y yo era su compañera, su musa, y a veces su confesora. Vivieron un romance intenso, pero lleno de silencios cargados. La viuda recuerda que, a pesar del amor que los unía, Enrique rara vez hablaba de su pasado en España, de su infancia durante la Guerra Civil, de la migración a México. Era como si esas heridas fueran intocables. Yo lo amaba profundamente, pero su alma no era fácil de alcanzar. A veces, después de una función, se encerraba en su estudio durante horas. No era ira, era tristeza, una tristeza profunda, ancestral. Las señales del colapso. Los años 60 fueron una época dorada para la carrera de Enrique. Películas como La sombra del pecado o sus colaboraciones con grandes nombres del teatro lo consagraban como uno de los pilares del arte escénico latinoamericano. Pero mientras el mundo lo aclamaba, en casa se desmoronaba. Recuerdo con claridad el día en que lo vi llorar por primera vez. No fue por una tragedia familiar, ni por un fracaso. Fue después de una función perfecta. Salió del camerino, se sentó a mi lado y me dijo: «No siento nada. Ya no me emociona el aplauso». Fue en ese momento, asegura, que entendió que algo se rompía dentro de él. Yo lo intenté todo, viajes, pausas, un perro,
incluso dejar el teatro para estar más con él. Pero Enrique no encontraba paz. Siempre decía que vivía en un cuerpo que ya no quería representar su alma. Sufría insomnio crónico, episodios de ansiedad, y tenía cambios de humor impredecibles. El diagnóstico de salud mental en la época era limitado. A los ojos del público era simplemente un genio temperamental, pero su esposa lo veía diferente. Enrique estaba deprimido, pero en 1970 esa palabra ni siquiera se usaba. Los rumores, las presiones, las grietas del matrimonio. Con el tiempo, empezaron a circular rumores de infidelidades, de adicciones, de enfrentamientos con colegas. Mucho de eso era mentira y otras cosas eran medias verdades. La viuda no niega que hubo peleas. Yo también me sentía frustrada. Estaba casada con un hombre que ya no era el que conocí. Había momentos en los que sentía que vivía con un fantasma. Nos amábamos, sí, pero el amor no es una cura cuando el alma está enferma. Aún así, nunca se plantearon una separación formal. Lo que nos unía iba más allá del papel. Era un lazo espiritual. Yo sentía que si lo dejaba, se perdería para siempre. Los rumores también incluían presuntas discusiones por dinero, por celos profesionales, incluso sobre un supuesto retiro anticipado del teatro. Él nunca pensó en retirarse. Pensaba en desaparecer. Era diferente. Me hablaba de irse al sur, de cambiar su nombre, de empezar de cero como campesino. Lo decía en serio. El peso de la fama y la lucha interior. Uno de los momentos más reveladores del testimonio de la viuda fue su descripción de cómo Enrique vivía su fama como una condena. La gente cree que la fama es un regalo. Pero para Enrique era una jaula. Lo obligaba a sonreír cuando no quería, a actuar cuando estaba roto por dentro. Una anécdota especialmente simbólica fue la noche en que ganaron un premio nacional de teatro. Cuando lo anunciaron como ganador, me apretó la mano y dijo, «Ya no puedo más». Luego subió al escenario con una sonrisa perfecta. Nadie lo notó, nadie lo vio. En esas últimas semanas, la tensión era tan densa que, según cuenta, el ambiente en casa se volvía irrespirable. A veces, lo encontraba sentado frente al espejo, repitiendo líneas de sus obras más famosas, pero con lágrimas en los ojos. Decía que su voz ya no le pertenecía, que los personajes lo habían devorado. La carta que reveló su verdad. El testimonio de la viuda alcanzó su punto más desgarrador cuando narró el hallazgo de una carta escondida entre las páginas de Antígona. Era su despedida. Me decía que no podía seguir viviendo en un mundo que aplaudía su máscara y despreciaba su verdad. En la carta, Enrique no culpaba a nadie. Al contrario, agradecía por el amor, por la compañía, pero explicaba que el peso de vivir con su vacío era ya insoportable. Me pedía que no lo llorara, que no me culpara. Me decía que su única paz posible era el silencio. Ella guardó esa carta por 54 años. La leía cada vez que dudaba de mí o cuando alguien hablaba de Enrique como si lo conociera más que yo. Esa carta era mi escudo y también mi cárcel. Romper el silencio como acto de justicia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? La viuda fue clara. Porque los tiempos cambiaron. Porque ahora sí se puede hablar del dolor, de la salud mental, de la fragilidad de los genios. Y porque ya no quiero morirme con esa verdad dentro. Su objetivo no es ensuciar el legado de Enrique, sino completarlo. La gente merece conocerlo de verdad. No solo al actor, sino al hombre, con sus luces y sus sombras. Solo así podemos aprender algo de su historia. La entrevista generó un fuerte eco en el mundo artístico. Actores, dramaturgos, críticos comenzaron a reflexionar sobre el trato a los artistas, sobre el abandono emocional que muchos enfrentan, sobre la necesidad de humanizar a quienes nos conmueven desde los escenarios. La verdad libera, redención, memoria y legado eterno. Tras 2 capítulos de confesiones íntimas y reconstrucción emocional, llegamos al epílogo de esta historia no contada durante más de medio siglo. La confesión de la esposa de Enrique Rambal,
lejos de empañar su figura, ha encendido un nuevo debate cultural sobre la salud mental en el mundo artístico, la presión del estrellato y la necesidad de contar también las verdades incómodas. En este capítulo final exploraremos cómo esta revelación ha cambiado la percepción del público, cómo la viuda de Rambalat ha encontrado su propia redención, y cómo el legado del actor, ahora más humano que nunca, cobra una nueva dimensión. El despertar social tras la revelación. Cuando la entrevista fue emitida por televisión y se volvió viral en redes sociales, la primera reacción fue de conmoción. Los medios revivieron imágenes de Enrique Rambal en sus grandes papeles, comparándolas con fragmentos de la carta leída parcialmente por su viuda. «Yo di todo lo que tenía», escribió él, «pero olvidé dejar algo para mí». Los foros de discusión artística se encendieron. Actores jóvenes expresaron su gratitud por el testimonio. Nos educaron para fingir que todo está bien, para no mostrar debilidad. Pero esta historia nos enseña que incluso los gigantes tienen derecho a sufrir, dijo una actriz emergente en una mesa redonda de la UNAM. Críticos teatrales, psicólogos culturales y periodistas empezaron a publicar artículos sobre el síndrome del genio roto, refiriéndose al caso de Enrique como emblemático. El silencio de medio siglo había terminado, y con él se abría una conversación necesaria. ¿Cuántos más vivieron lo mismo sin poder contarlo? Una viuda, al fin, liberada del duelo silencioso. Durante 54 años, la viuda de Enrique Rambal guardó una verdad pesada como el mármol, una verdad que deformó su luto, que la hizo caminar entre homenajes vacíos y frases de pésame que ocultaban una herida no cicatrizada. Me abrazaban en los aniversarios, me decían que debía estar orgullosa, pero nadie sabía que yo dormía abrazando una culpa muda, una carta escondida, un adiós sin testigos. La confesión, paradójicamente, no fue solo un acto de memoria hacia Enrique. Fue también una forma de encontrarse consigo misma, de dejar de ser la viuda ejemplar del actor perfecto, para ser simplemente una mujer que sobrevivió al amor, al dolor y a su tiempo. Hablar fue mi duelo verdadero. Por fin pude llorarlo como era, no como todos lo pintaban. Desde esa confesión, ha recibido cartas de hijos de actores que agradecen su valentía. Mujeres que vivieron en silencio el suicidio emocional de sus maridos. Artistas que se identificaron con la sensación de estar atrapados por su fama. El legado que cambia de forma, pero no de valor. Enrique Rambal no perdió su grandeza. Al contrario, hoy su legado se percibe con una nueva humanidad. En lugar de ser un ídolo inalcanzable, es visto como un hombre que brilló con fuerza, pero que también pagó un alto precio por ello. Eso no lo hace menos admirable, lo hace real. Se han abierto debates en universidades de arte dramático sobre cómo preparar emocionalmente a los actores, no solo en técnica, sino en resiliencia. Una escuela de teatro en Guadalajara propuso nombrar una de sus salas Sala Rambal y dedicarla a la salud emocional en las artes escénicas. También se ha propuesto realizar un documental titulado Enrique, detrás del telón, basado en la carta inédita y en los testimonios de su esposa. Por primera vez, los alumnos de actuación no solo estudian sus gestos o su voz, sino también su historia interior, la invisible. El valor de la verdad en tiempos de culto a la imagen. En un mundo donde las redes sociales impulsan imágenes fabricadas y perfección constante, el caso de Enrique Rambal resuena con aún más fuerza. Él vivió en una época sin filtros, pero con una exigencia igual de cruel, la de ser siempre brillante, siempre fuerte, siempre disponible para los demás. Enrique me decía que el público no paga por ver tristeza, paga por olvidarla, y eso lo mataba por dentro. Hoy, su historia se convierte en una advertencia, no solo para los artistas, sino para cualquier persona que sienta que debe fingir para sobrevivir. La verdad, aunque duela, puede ser el camino hacia la sanación colectiva. El último acto. Reconciliación y paz. La viuda de Enrique Rambal, ahora con más de 80 años, no busca homenajes.
Tampoco quiere que su testimonio se convierta en morbo. Solo desea que, al hablar, haya ayudado a alguien. Quizás haya otro Enrique allá afuera, al borde de rendirse. Quizás haya alguien que se detenga antes de caer, porque sepa que no está solo. En la última parte de la entrevista, entre lágrimas, reveló que había decidido donar la carta original de Enrique a una fundación de salud mental artística, junto con fotografías, cuadernos de notas y objetos personales. Quiero que su historia sirva, que no sea solo un final triste, sino un principio para otros. Enrique Rambal, entonces, no murió del todo en 1971. Su voz, sus gestos, sus lágrimas ocultas, viven ahora en cada actor que sube a un escenario sin miedo a mostrarse vulnerable. Vive en cada persona que aprende que ser fuerte también significa saber pedir ayuda. Durante 54 años, el silencio fue una tumba invisible sobre la historia de Enrique Rambal. Hoy, gracias al valor de su esposa, esa tumba se ha abierto no para escandalizar, sino para iluminar, para humanizar, para recordar que detrás de cada figura que admiramos, hay una historia que merece ser contada, completa. Ahora que lo sabemos todo, no amamos menos a Enrique, lo entendemos más, y quizás, por fin, lo acompañamos de verdad.